Hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos con el doctor José Miguel Gómez Alvarado, que nos va a contar un poco de sus vivencias en el campo médico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, en cuanto a mis vivencias en el campo médico hay muchas, ¿no? Yo tengo ya más de 35 años de ejercicio de la profesión y han sido muchas vivencias, anécdotas, experiencias, pero sobre todo, ¿qué podría rescatar fundamentalmente de ello? Sería que felizmente y nunca se ha arrepentido de haber dado lo mejor de mí por el paciente. Usted nos cuenta que estudió en San Marcos. Sí, yo estudié en la Facultad de Medicina de San Fernando de San Marcos. Nos cuenta que también usted es jubilado. Así es, en este año 2019, en 2018, en julio del 2018, a fines de julio, me jubilé porque era mi cumpleaños y cumplí 70 años, es decir, la edad límite para trabajar para el Estado. Okay. Bueno, comencemos con las preguntas. ¿Usted por qué cree que es importante la relación médico-paciente? La relación médico-paciente es importantísima en la medicina, sea cual sea la especialidad, porque por medio de ella nos ganamos la confianza del paciente. El paciente confía en el médico al ver que hay una buena relación con él. Y uno ya no es el médico, sino se convierte en su médico. Es decir, en su médico de cabecera, al que va a seguir durante todo el transcurso de su enfermedad. ¿Usted cree que es importante usar el lenguaje formal o informal a la hora de hablar con el paciente? Se debe usar el lenguaje informal, porque el paciente no es experto en cuestiones médicas, el paciente no sabe términos médicos. Entonces hay que explicarle en una forma que él lo entienda. De acuerdo, se explican las cosas de acuerdo a la capacidad y educación del paciente. También, según la educación, es diferente la forma de preguntar, porque no es igual preguntarle a un analfabeto que a un hombre que va a la universidad, que entiende las cosas de otra manera. Sabemos que actualmente en el Perú el tiempo de atención a un paciente, al menos en el área pública, es un poco limitado. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Que está muy mal, pero justamente eso se debe a que no hay suficiente cantidad de médicos en el país. Entonces, al haber pocos médicos, un gran volumen de gente, de pacientes, quiere que el médico se atienda. Y el médico puede atender determinadas horas, no más horas de las que es capaz de atender. Entonces se empieza a atender rápido para poder atender el volumen de pacientes que se viene a la consulta. Y este es un problema que debe ser solucionado porque hasta ahora nadie lo soluciona. ¿Usted cómo cree que expresa el paciente a la hora, después de la consulta, así decirlo, cuando se siente satisfecho con la atención que usted le ha dado? Bueno, después de la consulta el paciente agradece muchas veces, porque hay médicos a veces, disculpen que critique, pero atienden muy rápido al paciente, no le dan importancia, ni siquiera lo miran, entonces el paciente se va descontento, ni siquiera se despide del médico, ni se va nomás, ¿no? En cambio, cuando recibe una buena atención, es escuchado, es reconfortado, se le explica los alcances de su enfermedad, hasta dónde puede llegar, cuál es el método que se va a usar con él, el paciente se siente agradecido. Y muchas veces en la próxima consulta te trae un obsequio, te trae una gaseosita, un pedazo de queso, que de acuerdo a su economía él te pueda dar, y te demuestra así su cariño y su aprobación. ¿Usted nos puede contar alguna anécdota que le haya pasado? Claro, por ejemplo, en ese aspecto, tuve una paciente que de muy bajos recursos económicos, una señora de unos 68 años, puneña, y radicaba acá, pero ella vivía en de Puno, en la época del terrorismo. Entonces, y viajaba todos los años constantemente a su tierra. Entonces fue a mi consultorio, me hizo la consulta, la atendí, le expliqué su enfermedad, la traté, mejoró mucho de lo que tenía y después desapareció, y cuando ya no supe de ella por unos meses, y de repente a unos cuantos meses aparece ella viniendo a la consulta, pero no para atenderse, sino para traerme un molde de queso. Entonces, eso es para mí muy satisfactorio, porque dentro de la economía de ella, regalar un molde de queso es regalar mucho. Para mí de repente no era nada, o no era tanto, pero para ella era importante, y ese es el afecto que uno recibe del paciente muchas veces. Si usted pudiera regresar el tiempo, ¿volvería a escoger esta misma profesión? Sí, porque yo escogí mi profesión por vocación, no por ganar lo que gana un médico, ni tener el estatus de un médico o la posición social de un médico, sino por servir a los demás, para atender al paciente
y tratar de servir al ser humano como debe ser. Según usted, ¿qué especialidad es la que falta en el Perú? Bueno, lo que te digo realmente es pues que lo que falta en nuestro país es cubrir en gran medida el primer nivel de atención, es decir, el primer nivel de atención que atiende al 80% de los pacientes. Con eso aliviaremos en un gran porcentaje el problema de salud que hay en el Perú, porque al paciente que no necesita especialidad le atiende un médico general o un médico de familia, y solamente los que necesitan específicos tratamientos especializados van a ir a los hospitales, ¿no? Entonces, en el Perú se necesita más establecimientos del primer nivel de atención, es decir, puestos de salud y centros de salud. Con eso sería una gran cosa para nuestros pacientes y para el futuro del país. Comentó algo sobre sobre las zonas alejadas que le faltan hospitales o centros de posta. Claro, en las zonas alejadas faltan postas, puestos de salud y hospitales, las tres cosas. Pero se puede tener en la capital de varios departamentos o una región un hospital general, y en todos los caseríos cercanos y que están alrededor puestos de salud. Es lo que más se necesita, porque por ejemplo, para atender un parto el paciente no tiene que ir al hospital. Un médico con su obstetriz y una técnica atienden perfectamente el parto, y así en cada especialidad médica. A veces nos vamos a los especialistas a que nos atiendan cosas que no son propiedad de los especialistas, son cosas que la pueden tener el médico general. ¿Me comprendes, no? Sí. ¿Usted por qué nos podría explicar cuál fue su motivación para ser médico? Bueno, yo cuando estaba en el colegio, en primero, segundo y media, tenía tres posibilidades para tres especialidades que quería, una de ellas dedicarme. Me gustaba la física, hubiera querido ser físico. Me gustaba mucho los aspectos religiosos, hubiera también querido ser sacerdote. Y me gustaba el servicio de la medicina para el hombre peruano, entonces también quería ser médico. Tenía esas tres posibilidades. Pero ¿qué pasó? Que mi familia no tenía el dinero para mandarme a estudiar a Estados Unidos física nuclear, que era lo que me gustaba. No hubiera tenido que ir a una universidad muy importante y muy cara, no tenía los medios. Entonces eso lo descarté. Y conforme fui madurando en edad, empezaron a gustar las chicas, entonces no iba a poder ser un sacerdote pues, verdadero, ¿no? Entonces, y me quedé con la medicina, que también me gustaba, y por la que tuve un profesor de anatomía que influyó mucho en mí, porque daba unas clases magistrales muy bonitas, explicaba la anatomía y la fisiología del cuerpo humano en una forma para mí maravillosa, y por eso me dediqué a la medicina, porque me gustó eso, ¿no? Muchas gracias. Le voy a dar el pase a mi compañera Reinela. Bueno, doctor, yo le voy a hablar sobre las siguientes 5 preguntas. Hoy en la medicina está más centrado en generar ganancias como si fuera un fin de lucro, y en vez de eso no atienden bien a los pacientes. ¿Qué opina usted acerca de esto? Bueno, eso se debe a varios motivos. El primero, me parece a mí, es que muchas veces entramos a estudiar, los jóvenes entran a estudiar medicina sin vocación. A veces el joven termina el colegio y se pregunta en qué voy a trabajar, y se empieza a preguntar en qué va a ganar más. Y esa no es la pregunta que uno debe hacerse. La pregunta que uno debe hacerse es ¿qué me gustaría hacer a mí toda la vida? ¿En qué me gustaría trabajar toda la vida? Porque, por ejemplo, a mí no me gusta estar en una oficina, sino me gusta estar en campo, caminando, haciendo, no voy a ser oficinista, ¿no? Y además de eso, la medicina, la razón de la medicina no es el dinero, la razón de la medicina es el ser humano, por un lado. Por otro lado, tenemos un sistema de clínicas particulares que en realidad pues hace una labor que es para mí un poco desagradable, porque ellos explotan al médico, le pagan por consulta médica una miseria, pero la clínica gana mucho porque las consultas son caras,
pero el dinero se lleva a la clínica, es decir, los dueños de la clínica, ¿no? Y los médicos trabajan ahí porque se ven obligados, porque en el hospital no ganan lo suficiente, tienen problemas en su casa, tienen que trabajar en el hospital y en la clínica. Entonces es doble función, mal pagados, y el dinero que se está sacando a los pacientes se lo está llevando gente que es negociante nada más, ¿no? Entonces todo eso es un problema, social, profesional y de la época, ¿no? De nuestra época, que el consumismo es lo que nos lleva a todos a comportarnos de esa manera, porque nosotros, los seres humanos, en nuestra sociedad nos estamos acostumbrando a que todo es dinero, todo es cuestión de dinero, y no hay, en realidad, faltan valores humanos, valores que uno debe tener, tanto para ejercer la medicina como para ver al ciudadano común y corriente, ¿no? Ok. Otra pregunta sería, ¿usted cree que el médico a veces discrimina al paciente por su nivel socioeconómico o religión, etcétera? Bueno, el médico no debe discriminar. Los médicos, eso se ve desde el juramento hipocrático. Hipócrates, padre de la medicina, antiguo griego, recordarás, ¿no? En Grecia antigua, ¿no? Hizo una declaración que debe hacer todo médico, ¿no? Por el cual uno no debe hacer que su labor sea, en primer lugar, ganar dinero. Uno no debe abusar del paciente. Uno no debe distinguir a un paciente de otro por razón, credo, economía o lo que fuere. Todo es un ser humano. Todos los seres humanos son iguales para el médico. Todos, sin excepción. Por eso. Está bien, doctor. ¿Y cuánta información debe darle el médico al paciente respecto a su enfermedad, ya sea leve o grave? En eso hay varias opiniones. Por ejemplo, el paciente debe, en términos generales, el paciente debe conocer exactamente qué tiene, explicarle qué tiene, cuál va a ser su evolución y en qué va a terminar su enfermedad. Pero a veces nos encontramos con pacientes que psicológicamente lo vemos que tienden a la depresión, que son pacientes que no son razonablemente pues lúcidos, ¿no? O que tienen ciertos problemas sentimentales. Entonces no le puedes decir a un paciente así que tiene una enfermedad pues grave, ¿no? Porque además de la enfermedad lo destruye psicológicamente, ¿no? O sea, ahí había que llamar al paciente cuando se hace la entrevista, se hace la historia clínica, se le pide su teléfono, su dirección. Entonces uno se comunica con los familiares, si es un anciano, por ejemplo, se le llama al familiar y se le explica al familiar, al hijo o a la hija, qué tiene su padre y qué es lo que realmente tiene. Pero al paciente no lo vas a mortificar tanto, dándole una preocupación excesiva para él, para su estado, ¿no? Está bien, doctor. Y cotidianamente siempre las personas comentamos todo lo que pasa por redes o simplemente una conversación. ¿Usted cree en la confidencialidad paciente-médico? Por supuesto, es esencial. Un paciente puede tener, por ejemplo, un problema hormonal, por ejemplo, ¿no? Hay tantas, pero hay por ejemplo, que no quiere que sea conocido por su pareja o sus padres o sus hijos, o en psiquiatría, por ejemplo, el paciente puede tener un problema de naturaleza, una fobia o un estilo de vida, ya sea homosexual, bisexual, o sea lo que sea, que no quiere que la sociedad lo conozca, ¿no? Y eso es decisión de él, ¿no? Uno no puede ponerse a decir cosas a los pacientes ni a comentar los secretos personales y de salud del paciente. Y sinceramente usted, doctor, ¿ha cometido alguna falta con esto? ¿Ha comentado alguna vez? Una vez, siendo estudiante, porque recuerdo que estaba haciendo mis prácticas clínicas en el Hospital 2 de Mayo y estábamos llevando el curso de neurología. Y entonces ya en el curso nos distribuían cierto número de pacientes a cada uno para que los estudiáramos, hiciéramos historia
lo examináramos, viéramos el tratamiento, todo, ¿no? Entonces, dentro de mis pacientes tuve uno que estaba grave, pero de una enfermedad neurológica que lleva a la muerte, que es progresiva, lleva a la muerte definitivamente, ¿no? Y es una muerte horrible, porque no es el momento de explicarlo, pero es una enfermedad muy, muy degenerativa y muy demasiado desagradable al paciente, porque muere asfixiado por sí mismo, ¿no? Se parte el aire y resulta que estamos el médico nos reunió a todos para hacer una visita a los pacientes, ¿no? A pasar revista, y me preguntó a mí si sabía que tenía, y yo le dije de frente el diagnóstico, no, yo de frente le dije el diagnóstico delante del paciente. Entonces eso no debía ser, porque ese paciente no debía saber su diagnóstico tan bruscamente, ¿no? Cometí ese error, pero era estudiante y no tenía tanta experiencia, ¿no? Bueno, como jóvenes creo que nos pasa a todos. Nuestra última pregunta sería, actualmente la ciencia va avanzando y la tecnología y la información abunda, y algunos médicos se atrasan en esto y no estudian, no averiguan ciertas cosas. ¿Qué opinas sobre esto? Eso fundamentalmente ocurre por las cosas que te dije primero, que muchos estudian medicina y no aman la medicina, no, porque el que ama la medicina lee siempre, estudia siempre. Yo estoy jubilado y todavía sigo leyendo medicina, porque, como te digo, voy a poner un consultorio próximamente y no se puede dominar todo, porque también es amplísima la medicina, ¿no? Sí. Entonces hay que todo el tiempo estar refrescando las cosas que ya sabemos y adquiriendo nuevos conocimientos sobre las cosas que están sucediendo en el campo de la medicina actual, ¿no? Y por último, ¿nos podría dar un consejo a todos los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Norbert Wiener? Bueno, les digo algo con sinceridad. Han entrado a estudiar una carrera muy bonita, pero, y me emociono esto, porque recuerdo tiempos míos, pero deben tener responsabilidad con el paciente, porque el paciente depende de ustedes. Ser honestos, estudiar mucho y gozar de las cosas hermosas que nos da la carrera al lado de las personas que queremos, nuestras familias. Eso, les deseo lo mejor a ustedes, mis futuros colegas. Gracias, doctor. Eso sería todo.